excelencia académica y compromiso social. Apreciados amigos, bienvenidos a este último encuentro de esta 15ª semana de la doctrina social de la Iglesia. Para la Arquidiócesis de Maracaibo y para la Universidad Católica Cecilia Acosta es un motivo de gran satisfacción seguir siendo las instituciones promotoras y seguir siendo las instituciones anfitrionas de gran número de personas que en Venezuela y en otros países se unen a esta iniciativa. Durante esta semana hemos pretendido revisar lo que son los retos que se le plantean a la Iglesia en Venezuela y en el mundo, especialmente ante unos aniversarios importantes para nosotros. Los 15 años de la Asamblea Episcopal de Aparecida, con ese hermoso documento de Aparecida, y también los 15 años de la publicación de los documentos del Concilio Plenario de Venezuela. A lo largo de estos 6 días hemos venido reflexionando sobre algunos aspectos que tienen que ver con la Iglesia sinodal y los desafíos sociales, sobre los jóvenes como agentes transformadores de la Iglesia y de la sociedad, sobre la ecología como desafío para la reforma de una Iglesia sinodal, sobre el pensamiento social de la Iglesia y el compromiso del cristiano en la construcción de la paz, sobre la Iglesia sinodal y la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial, sobre el reconocimiento y la valoración del protagonismo de la mujer dentro de la Iglesia sinodal y en la sociedad. Y este espacio de hoy, esta oportunidad de hoy, vamos a reflexionar sobre la Iglesia sinodal y la opción preferencial por los pobres. En esta reflexión, como corolario de toda esta semana, de alguna manera queremos detenernos ante ese espacio vital que nos presenta la imagen de una iglesia que camina junto con los pobres y que pretende constituirlos a ellos en protagonistas, o mejor dicho, reconocer el protagonismo fundamental que tienen los pobres dentro del recorrido histórico que ha realizado la comunidad cristiana. Un primer aspecto de esta reflexión pretende responder a varias preguntas. ¿Quiénes son los pobres? ¿Dónde están los pobres? ¿Cómo reconocer a los pobres? Para entonces poder caminar junto con ellos en ese camino sinodal que nos compromete a todos nosotros. Si nos remontamos a las palabras de nuestro Señor, recordamos que en el capítulo 14 de San Mateo nos dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. En plena pandemia, durante la pandemia, el Papa Francisco, en sus diversas intervenciones, especialmente sobre aquellas famosas catequesis que dedicó desde el mes de marzo hasta el mes de agosto de 2020, en la que puso como lema curar al mundo, en sus homilías desde la Eucaristía diaria de la Casa Santa Marta, el Papa se refirió en diversas oportunidades a la realidad de la pobreza. Y en una de sus homilías decía: cuando Jesús dice a los pobres siempre los tendrán con ustedes, quiere decir yo estoy siempre con ustedes en los pobres. Con esto el Papa está indicando que, como se dice en la teología tradicional, el pobre es un lugar teológico, es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar a partir, y cuando hablamos de lugar no estamos cosificando el pobre, estamos precisamente, es oportunidad de encuentro, es concepto, es realidad, es experiencia
de encuentro con Dios y de vivencia de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Examinemos entonces el recorrido histórico que ha tenido esa opción preferencial por los pobres en la vida de la Iglesia, teniendo en cuenta varios hitos importantes. En primer lugar, las primeras comunidades cristianas en la Asamblea de Jerusalén. Luego, el Concilio Vaticano II, el documento de Aparecida, que nos habla de la opción preferencial por los pobres y los excluidos, y la necesidad de un proceso de conversión. Y finalmente, los desafíos que de la mano del Papa Francisco se plantean las personas y comunidades que han venido participando en el proceso de escucha rumbo a la primera asamblea eclesial. No olvidar nunca a los pobres. Es una recomendación que hacen los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. Ese Concilio de Jerusalén sigue siendo un tema actual, una referencia actual. San Pablo, en su carta a los Gálatas, lo refiere. Actualmente, como en las primeras comunidades, en nuestra iglesia podemos constatar el conflicto que sigue existiendo entre los cristianos, todavía apegados a costumbres del pasado. Otros que ven que no se avanza con la celeridad deseada o que no estamos al paso de la historia o que no estamos respondiendo a las exigencias del mundo moderno. En este sentido, conviene examinar la experiencia de las primeras comunidades, su caminar conjunto ante las dificultades. Al cabo de un tiempo, San Pablo nos dice, el libro de los Hechos, nos dicen las cartas también, subió a Jerusalén para exponer el evangelio que proclamaba en medio de los gentiles y ver si sus afanes y sus preocupaciones no eran vanos. Las autoridades aceptaron que a Pablo, en su misión de apóstol, se le había confiado el anuncio del evangelio, y Pablo acepta que su misión debe cumplirse en comunión con otros hermanos que han recibido la misma tarea. Por lo tanto, Pablo no se siente que está solo, ni que es independiente, ni que trabaja solo. Trabaja junto con otros hermanos que tienen la misma tarea que él. Quienes participaron en ese concilio vieron que Dios había llamado a Pablo para evangelizar, y las tres columnas de la iglesia, Santiago, Pedro y Juan, le dieron la mano en señal de comunión y de solidaridad, confirmando en la apertura de la buena nueva al mundo. ¿Qué nos está dando? ¿Qué ejemplo nos está dando el Concilio de Jerusalén? Era precisamente los distintos, los diferentes, los que provenían de culturas diversas, se sienten unidos por el llamado de la fe y se sienten unidos por un mismo caminar. Cristo es el que llama, Cristo es el que convoca, Cristo es el que da la misión y por lo tanto a partir de ese momento deben compartir una vida, deben compartir una misma realidad. En este encuentro se destaca la petición de no olvidarse de los pobres. Acordarse de los pobres y solidarizarse con ellos constituye una de las características principales de la comunidad cristiana y de todo el camino sinodal de la Iglesia, que San Pablo se compromete a cumplir, animando a las comunidades cristianas asentadas en diversas ciudades del Imperio Romano, que aún sin disponer de muchos recursos, pueden compartir generosamente lo poco que tenían. Entonces,
es una experiencia sinodal, es una experiencia de reconocimiento y es una experiencia profunda de amor y de caridad. Por su parte, conviene recordar lo que nos dice el apóstol Santiago en su carta, quien denuncia severamente a los que sientan a los pobres en un lugar poco digno, en el peor lugar, y que a los ricos los colocan en los primeros lugares. En los evangelios Jesús rechaza con palabras durísimas a los que pretenden colocarse siempre en los primeros sitios. En la comunidad cristiana, al contrario, la tendencia dominante tendría que ser que todos se fueran al último lugar o a estar en el banquete no sentados en los lugares más cómodos, sino como Jesús sirviendo a los demás y atendiendo a los demás. Naturalmente, un radicalismo como este que estamos mencionando no puede durar mucho tiempo en la Iglesia, sobre todo tal como la Iglesia se fue organizando a partir del siglo IV. Los pobres volvieron a su sitio, el último lugar, y los notables y los más importantes recuperaron los lugares de preferencia. Ante la invitación de no olvidarnos de los pobres, cabe la pregunta: ¿qué lugar entonces ocupan los pobres en la Iglesia? En teoría, la respuesta tendría que ser clara. Los pobres son para la Iglesia lo que fueron para Jesús, los preferidos, los más importantes, los primeros, los que nos precederán en el reino de los cielos. Pero son palabras bonitas y sin duda alguna forman parte y han formado parte de los discursos más hermosos, pero con el paso del tiempo se ha ido quedando en teoría, porque en la práctica nos damos cuenta que con frecuencia las cosas funcionan de otra manera. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupan los pobres tantas veces en nuestras ceremonias eclesiásticas? Seguramente en las grandes ciudades y aún en los pequeños pueblos vemos a los pobres en las puertas del templo pidiendo limosnas a los que entran o a los que salen. O los vemos esperando que todos salgan para pedir una ayuda, una medicina, un alimento. Desde luego, los pobres no suelen estar en los primeros puestos. Y menos aún los vamos a ver en nuestros presbiterios, junto a nuestros altares, cerca de las celebraciones litúrgicas. ¿Qué harían allí? ¿Qué función realizarían? Probablemente estarían de rodillas, probablemente estarían más atentos que muchos más. Escuchar lo que dicen los pobres a la Iglesia es hoy una invitación que todos tenemos. ¿Qué lugar ocupan los pobres en las ceremonias, en las reuniones, en los encuentros eclesiales? ¿Qué lugar se les concede en los proyectos que hacemos como Iglesia, en los proyectos pastorales? ¿Qué lugar tienen en nuestras asambleas y en nuestros sínodos? O más que nada, ¿qué lugar tienen en las altas instituciones de nuestra Iglesia? Con esto no estamos escandalizando, ni pretendemos escandalizar a nadie, porque el primero que se hace estas preguntas, sin duda alguna, es el mismo Papa, o se la han hecho los mismos papas. Hoy en día se las está haciendo el Papa Francisco y trata de dar respuesta. En los albores del Concilio Vaticano II, la consideración de la pobreza se convierte en un punto de partida de un principio eclesiológico que nos ayuda a profundizar en lo que ha de ser o resultar
la misma realidad eclesial. Juan 23 llegó a hablar de la iglesia de los pobres. En sus discursos prefiere hablar de los países subdesarrollados en vez de los países en vías de desarrollo. En sus encíclicas, Mater et Magistra y Pacem in Terris, hacía una clara alusión hacia los pobres, hacia los más débiles, hacia los desvalidos. Invitaba a interpretar los signos de los tiempos, a leer los signos de los tiempos, entendiendo que la situación de la pobreza de muchos pueblos era una clara interpelación al anuncio de la fe cristiana y a la propia iglesia. Tantas veces escuchamos o leemos en los discursos de Juan 23 cuando decía: la iglesia quiere ser, la iglesia quiere ser, y quiere ser la iglesia de los pobres. Como decía tantas otras cosas que en su corazón estaba convencido que quería ser la iglesia. El sucesor de Juan 23, Pablo VI, especialmente en la conducción y en la conclusión del Concilio Vaticano II, dio grandísimos ejemplos. Cuando renuncia a la tiara papal, a la tiara pontifical, y manda que se venda y se dé a los pobres. Cuando en sus primeros viajes decide visitar a los países más necesitados. Decide visitar la India, decide visitar Filipinas, decide visitar en Latinoamérica Colombia, y allí se va al encuentro con los más pobres, con los obreros, con las familias, con los enfermos, con los más necesitados. Y fruto de toda esa reflexión, de toda esa opción que iba haciendo el concilio y que iba haciendo el mismo Papa, se presentan precisamente documentos de tanta importancia como es Populorum Progressio, documento que sale del corazón del mismo Papa Pablo VI. La inspiración que luego, de alguna manera, el magisterio de Pablo VI va dando a las conferencias episcopales, especialmente a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, animando el desarrollo de Medellín, los frutos del documento de Medellín, animando toda la preparación de la Asamblea de Puebla, con claras y sobre todo con directas referencias a la pobreza, los documentos de Medellín sobre la pobreza, sobre la injusticia, sobre la paz, toda la opción preferencial que se hace en Puebla, la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes. Todo esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta cómo en el Concilio Vaticano II, aunque no fue la temática fundamental, la pobreza, estuvo presente en sus documentos esta temática, y cómo a lo largo del Concilio Vaticano II, en cantidades de referencias en todos sus documentos, aparece explícitamente mencionado el compromiso de la Iglesia por los más pobres, por los más necesitados. Llegamos entonces a Aparecida, el documento fruto de ese gran evento que se realizó con el episcopado latinoamericano hace 15 años y donde el Papa Francisco, como el cardenal Jorge Bergoglio, tuvo un protagonismo especialmente en la redacción y en la conducción de las reflexiones y en la redacción de los documentos. Aparecida invita a una conversión pastoral y a una renovación misionera de las comunidades. La Iglesia latinoamericana y caribeña ha desarrollado una práctica y una conciencia sinodal en su larga experiencia de las asambleas generales del episcopado y en la primera asamblea
eclesial de América Latina y el Caribe. Eso ha sido un camino de aprendizaje y de atenta escucha a los signos de los tiempos, donde se destaca la opción preferencial por los pobres y la participación activa de los laicos para hacer una iglesia que sea signo visible del amor, la solidaridad y la justicia. Ya mencionamos cómo la Conferencia de Medellín identifica la situación de exclusión y de pobreza en la que viven grandes grupos poblacionales y la necesidad de un proceso de conversión para superar la situación de pecado que generan las exclusiones. Aparecida reafirma la opción preferencial por los pobres y excluidos como rasgo que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña y que invita a profundizar más la relación y el compromiso con los pobres y excluidos, haciéndonos amigos de ellos, haciéndonos cercanos de ellos. Aparecida señala también la necesidad de una conversión pastoral y una renovación misionera de las comunidades cristianas, asumiendo los nuevos desafíos que surgen de las exigencias del mundo de hoy. Se requiere que las comunidades cristianas o las comunidades eclesiales se conviertan en discípulos misioneros, que todos nos sintamos como que estamos aprendiendo, como que estamos escuchando por una primera vez la invitación de Cristo a aprender de Él, de su corazón, de su enseñanza, de su palabra, y de ir también nosotros a anunciar esa palabra y ese mensaje de salvación. Pero hacerlo con una actitud de apertura, de diálogo, de disponibilidad, de encuentro, y de encuentro con todos, en especial con los más necesitados. Y finalmente, la iglesia está llamada a convertirse en una iglesia samaritana, servidora y pobre, una iglesia samaritana, servidora y pobre, tal como nos invita el Papa Francisco, dando una conversión y una vuelta hacia el Vaticano II y hacia el magisterio de Pablo VI. Por lo tanto, al darnos cuenta que tenemos un Papa que desde el principio de su magisterio ha puesto a los pobres en el centro, en la discusión, de la reflexión de toda la Iglesia universal, no podemos nosotros quedarnos indiferentes. Cuando el Papa convoca el Año Santo de la Misericordia, está recordando la obra del Concilio Vaticano II con las palabras pronunciadas por el Papa Pablo VI en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II. En el mismo horizonte, dice el Papa Francisco, se colocaba Pablo VI, quien en la conclusión del concilio se expresaba de esta manera: queremos notar cómo la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Debemos destacar también toda esta riqueza doctrinal que se vuelca en una única dirección: servir al hombre, servir al ser humano. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades y en todas sus necesidades. Esto plantea entonces un retorno evangélico y antropológico promovido por el Concilio Vaticano II y expresado admirablemente por Pablo VI en el momento de la clausura del concilio. Es la columna esencial del magisterio del Papa Francisco. La Iglesia debe presentarse ante el mundo como la Iglesia samaritana,
la iglesia que se arrodilla ante las necesidades del ser humano para ayudarlo, para curarlo, para levantarlo. Pero además, este legado, esta herencia le llega también al Papa Francisco a través de su iglesia de proveniencia, la iglesia latinoamericana. Una reflexión teológica que ya la hemos mencionado: Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, un largo recorrido de la iglesia latinoamericana. Así, el documento final de Puebla, haciendo suya unas palabras del Papa Juan Pablo II, habla de una iglesia que debe hacerse presente en la defensa y en la promoción de la dignidad del hombre, puesto que su misión, a pesar de ser religiosa y no política, no puede dejar de considerar al hombre en la integridad de su ser. Y añade: el Señor definió en la parábola del buen samaritano el modelo de la atención a todas las necesidades humanas y declaró que en último término se identificará con los desheredados, los enfermos, los encarcelados, los hambrientos, los solitarios, a quienes se haya tendido la mano. La Iglesia ha aprendido en estas y otras páginas del Evangelio que su misión evangelizadora tiene como parte indispensable la acción por la justicia y la tarea de la promoción del hombre. Con este recorrido, un recorrido que pudiera parecer largo, pero que a la vez muy concreto, nos damos cuenta cómo el pobre o los pobres son el lugar de encuentro. Los pobres son la Biblia abierta a través de la cual el Señor nos está transmitiendo su palabra. Los pobres son Cristo Jesús, que se hace cercano a nosotros y que quiere que nosotros caminemos con Él. Dios otorga su primera misericordia a cada uno de nosotros en la medida en que tengamos misericordia con las necesidades del prójimo. Se trata de una preferencia divina que tiene como consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. Por eso, dice el Papa Francisco: quiero una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia samaritana no significa una iglesia meramente asistencial, sino una iglesia que en sus actitudes y en su estilo de vida se identifica con los pobres a imitación de Cristo. Debemos dar gracias a Dios por este gran magisterio que tenemos. Un magisterio que ha sido sólidamente llevado, desarrollado, madurado, pero que nos toca a todos y a cada uno de nosotros, los bautizados, asumir la responsabilidad que nos corresponde. El Papa Francisco lo ha dejado claro. No esperemos que sean nuestros maestros los que nos digan lo que tenemos que hacer con el hermano necesitado. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y la enseñanza está en el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, estuve sin techo y me hospedaste. Allí está la cátedra abierta y permanente que nos predica el Señor, que predica la Iglesia y que también nosotros estamos llamados a predicar, a practicar y a vivir. Demos gracias entonces por esta Iglesia que en camino, que reflexiona sobre sí misma, sobre su misión, sobre su tarea, está viviendo junto con los pobres, hace la opción preferencial por los pobres y descubre a Cristo presente entre los pobres. Muchísimas gracias
y especialmente bendigamos al Señor por esta semana 15ª de la doctrina social de la Iglesia en nuestra arquidiócesis de Maracaibo. Muchas gracias. La única universidad de Silva Acosta. La única. Excelencia académica y compromiso social.